Vamos a abordar la animación de este sistema de engranajes. Como vemos, hay un engranaje que tiene, en este caso, 40 dientes y un engranaje que tiene 30 dientes. Para que dos engranajes puedan funcionar engranados, es preciso que los módulos de estos engranajes sean iguales. En este caso estamos trabajando con un módulo 5 y vamos a ver cómo se va a realizar la animación. Si observamos esta animación, en esta animación aparece un zócalo, que es la pieza azul, que se encuentra, sobre el cual se encuentran los engranajes, y cada engranaje va a disponer de un eje, y el eje, para que gire solidariamente con el engranaje, dispone de una chaveta. En este caso, todo lo que vaya a girar solidariamente se debe de ensamblar previamente. Entonces vamos a abordar el diseño que hemos observado. En consecuencia, vamos a abrir el programa y vamos a realizar el montaje. Primero montaremos el engranaje junto con su eje y su chaveta de 40 dientes y posteriormente el conjunto de engranaje para el engranaje de 30 dientes. Bien, vamos a crear un archivo nuevo. Que lo guardaremos como bloque engranaje 30. Lo guardamos. Y vamos a coger el sistema de ensamblaje A2 Plus. Nuestro bloque de engranaje. Vamos a añadir los distintos elementos que van a ser, por un lado, el engranaje de 30. Añadiremos el eje, y añadiremos la chaveta. Los engranajes vamos a hacerlos coincidentes. Desde un lado vamos a hacer que esta curva y cualquier curva del engranaje sean coaxiales,
vamos a hacer que este plano y este plano sean coincidentes. Y vamos a insertar realmente coincidentes. Tiene que ser este plano con este plano. Bien, tenemos coincidentes. Vamos a situar ahora la chaveta, para lo cual hacemos que este plano y este plano sean coincidentes y posteriormente que este plano y este plano sean coincidentes. Bien, ya tenemos montado el conjunto del engranaje. La chaveta la podemos hacer que este plano y este plano sean coincidentes también, para que lleve al tope con el zócalo, y ya tendríamos el primer conjunto. Vamos a crear otro archivo nuevo que lo vamos a guardar como bloque de engranaje de 40. Y vamos a añadir las correspondientes piezas de este engranaje. Tendríamos por un lado el engranaje de 40, añadiremos el eje y añadiremos la chaveta. Bien, al igual que antes, vamos a hacer que este plano y este plano sean coincidentes, que este plano y este plano sean también coincidentes para la chaveta. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar de manera que, por ejemplo, esta línea y esta línea sean coaxiales. Ya tendríamos situado el eje. Ahora vamos a aceptar la restricción, que esta cara y esta cara sean coincidentes, y finalmente aceptamos la restricción, que esta cara y esta cara sean coincidentes. Aceptamos la restricción, ya tenemos montado el segundo engranaje. Una vez que tengamos estos engranajes montados, vamos a crear el nuevo sistema que ensamblaremos. Luego crearemos un nuevo sistema, archivo nuevo, guardaremos como, por ejemplo, sistema 2 engranajes. Guardamos. Y ahora vamos a realizar el montaje de los distintos elementos que van a constituir este conjunto. De un lado vamos a coger el zócalo base, vamos a añadir los bloques
del engranaje de 30. Y el bloque del engranaje de 40. Que lo vamos a insertar en estos orificios cuya distancia ya se ha acomodado a las dimensiones de los engranajes. Tenemos que tener presente que los engranajes van a tener unos puntos de contacto entre los dientes que nos dan lo que se llama el diámetro primitivo. El diámetro primitivo se puede obtener mediante el producto del módulo de engranaje y el número de dientes. De manera que si este engranaje es de 40 y el número de dientes de 40 y el módulo es 5, 40 por 5 serían por un lado un diámetro de 200 milímetros, y en este caso 30 por 5, 150. En consecuencia, la distancia a la que se van a encontrar los ejes de estos engranajes corresponde a la suma de los dos radios primitivos, es decir, por un lado, si el diámetro primitivo en el engranaje de 40 era 200, el radio es 100, y si aquí el diámetro primitivo era de 150, el radio es 75. Luego la distancia entre los ejes que deben estar estos dos engranajes debe ser de 100 más 75, 175, que es la distancia que existe entre los ejes de estos orificios. En consecuencia, lo primero que vamos a hacer es hacer que este plano y este plano sean coincidentes, que este plano y este plano sean coincidentes. Repetimos la selección, este plano y este plano sean coincidentes. Y una vez que tengamos hechos los planos coincidentes, vamos a hacer que cualquier circunferencia de estos engranajes sea coaxial con los orificios donde se van a meter en el zócalo. Bien, ya tenemos entonces el conjunto de los dos engranajes, que para verlos con mayor nitidez lo que vamos a trabajar jugando con la apariencia. Un engranaje le vamos a dar, por ejemplo, la propiedad de ser de bronce. El otro engranaje le vamos a dar la apariencia, por ejemplo, de cromo. Perdón. Bien, vamos a repetir la situación de estos engranajes. Vamos a borrar estas restricciones porque inicialmente se ha producido, estamos que son coplanarias, correcto. Luego vamos a hacer que esta circunferencia sean coaxiales y que esta circunferencia y esta circunferencia sean coaxiales. Bien, estamos trabajando con el color para ver cómo se sitúan estos engranajes. Entonces el bloque de 40
Vamos a dar una apariencia de bronce, de latón por ejemplo, y cerramos. Bien, ya tenemos el conjunto que se pretende animar. Entonces, para crear una animación tenemos que irnos al espacio Animation, y lo primero que tenemos que crear es un gestor de la animación, que es el Manager Dialog. Una vez que tengamos el Manager Dialog, vamos a trabajar con dos actores que van a moverse. Por un lado este engranaje y por otro lado este conjunto de engranaje. Entonces cogemos el Placer Dialog que lo tenemos que hacer que se encuentre en el directorio del My Manager. Vamos a renombrarlo porque el Placer este va a ser para el engranaje de 40. Entonces lo primero que tenemos que hacer, si esto es para el engranaje de 40, el objetivo de la animación, el target, seleccionarlo dentro del bloque de engranaje de 40. Bien. Como vemos, en las funciones asociadas al MyPlacer del engranaje de 40 tenemos un time por 360 que nos da el giro, y el desplazamiento se puede fijar mediante la coordenada en X. Luego vamos a quitar la ecuación para que no haya desplazamiento. Nos ha cambiado la posición del engranaje. Para intentar entonces el pre-placement en Z, vamos a darle, quiero recordar que era 15 milímetros. El grosor, bien, esta es la posición de partida. Hemos tenido que corregir la posición de partida porque la coordenada en Z no estaba coincidente. Si nosotros ahora gestionamos la rotación, vemos que ya gira este engranaje solidariamente con la chaveta y todo el conjunto. Vamos a parar y le damos a refrescar. Una vez que tenemos el primer objetivo de la animación, vamos a trabajar con el segundo objetivo de la animación. Luego tendríamos que añadir, vamos a cerrar el gestor de añadir un nuevo Placer, que lo vamos a colocar en el directorio del My Manager. Este Placer lo vamos a renombrar porque corresponde al engranaje de 30. Y vamos a actuar sobre él viendo sus propiedades. Entonces de entrada va a girar también, pero el sentido de giro tiene que ser inverso de un lado. Y por otro lado, este engranaje, al tener menos dientes, va a girar más rápidamente. La relación de las velocidades angulares es inversamente proporcional al número de dientes. Luego, si este tiene 40 dientes y este tiene 30, el cociente entre 40 y 30 sería 1,33, que sería lo que se incrementa la velocidad angular.
Luego tendríamos que multiplicar la velocidad angular de giro por 1,33 y el sentido inverso. En cuanto a la posición previa de emplazamiento, tendríamos que tener una z igual que antes de 30, pero la coordenada en y, la posición previa, va a ser de 175 milímetros. Con esto, si actuamos sobre el My Manager, no gira porque, vamos a parar, porque en My Placer de 30 no hemos elegido el objetivo, que en este caso sería el bloque de 30. Vamos a parar la ejecución. Vamos a ver qué es lo que falla aquí. La X es 0. Vemos que está girando alrededor del eje de coordenada 0. Vamos a parar. Y entonces la posición del centro de rotación tendría que tener una coordenada en X que tendría que ser 175, porque si no el centro de rotación sería el 0, 0 y por lo tanto el giro se realizaría de esa forma. Ahora está girando en su posición. Lo único que ocurre es que si observamos la posición de partida del engranaje, están chocando los dientes. Vamos a parar y vamos a corregir esto. Corresponde a la posición previa que tiene este engranaje. Este engranaje, si dividimos 360 entre los 30 dientes, dividido por 30 nos da 12 grados. Entonces, en la posición previa de emplazamiento, el ángulo está a 0, podríamos dar una desviación de 6 grados, que corresponde a la mitad del ángulo. Con esa desviación de los 6 grados, si observamos, los engranajes ya estarían correctamente. Si damos la animación, vemos que hay un sentido inverso de giro y que todo esto engrana perfectamente. Luego vamos a repasar las distintas singularidades que hemos tenido aquí. Como el engranaje de 40 estaba centrado en el origen, no hemos tenido que actuar sobre él, pero en el otro engranaje hemos tenido que actuar en varias direcciones. De un lado, el centro de rotación, darle la coordenada, que está a 175, que era la suma
de los diámetros primitivos de estos dos engranajes, y la posición de partida que tiene este engranaje también tiene que tener la posición de partida coordenada 175 y encontrarse sobre el origen a 30 milímetros, que es el grosor del zócalo, y después el ángulo que tiene que girar en la posición de preemplazamiento, que tendría que ser de un giro de 6 grados respecto al anterior. Realizado esto, ya tendríamos la animación. Tengamos presente que al haber cogido los bloques de esta forma, nosotros estos bloques se ha simplificado mucho, porque al haber ensamblado por separado es como si tuviéramos cuerpos integrados, y hemos pasado a animar solamente un conjunto de engranaje, eje y chaveta y otro conjunto de engranaje, eje y chaveta. Son dos animaciones. Si no hubiéramos realizado el ensamblaje, tendríamos para este engranaje constituido por engranaje, eje y chaveta 3 animaciones, y para este otro otras 3 animaciones. De esta forma, lo único que hemos incorporado más en el conocimiento es saber la condición que deben tener dos engranajes para trabajar sincronizados, y es que sean de igual módulo. En este caso, los módulos de estos engranajes son de 5. La relación correspondiente de las circunferencias primitivas. Si observamos las circunferencias primitivas, hay un punto de contacto de estos engranajes. Entonces, la distancia que existe de aquí al punto de contacto correspondería a la circunferencia primitiva de cada engranaje. Multiplicando el número de dientes por el módulo, tendríamos el diámetro de la circunferencia primitiva, y en consecuencia la mitad sería el radio. Aquí el diámetro de la primitiva es 100 y en esta otra es 75.